Muy buenas noches, mis estimados. Con su permiso, permítanme en primer lugar hacer unos elogios a todos los que colaboraron y cooperaron para hacer posible esta actividad filosófica. En primer lugar, un elogio a la librería César Vallejo sobre esa amabilidad y esa gentileza y esa disposición para apoyar el desarrollo de la filosofía. También un agradecimiento a la Serpiente de Oro, cuyo promotor y animador no está presente por motivos personales, pero me cabe la oportunidad de representarlo. También, entonces, estos elogios y halagos, no todos los halagos son hipocresías, hay halagos que sí se merecen. Entonces, estos elogios y halagos son muy merecedores. También somos una especie de alianza con APERFIL, la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia, a quien yo también represento. Y además también un saludo y reconocimiento a todos los participantes, a todos los que están presentes aquí y van a venir. Y por último, también con su permiso, quiero tener el agrado de presentar a Luis Solari Reynoso, que es el filósofo que esta vez nos convoca con su tema la superación del esencialismo. Luis Solari Reynoso es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica y ha estudiado Ingeniería en Texas y también ha estudiado Ingeniería Ambiental en el Reino Unido. Además es un escritor, ya tiene varias publicaciones donde todos nosotros hemos estado presentes, en algunas publicaciones que tuvieron mucho impacto y que dieron mucho que hablar en el ámbito de la filosofía, en la comunidad filosófica. Luis Solari es una persona dedicada porque hacer obras, hacer libros y exponer es una actividad, es un esfuerzo, y yo creo que la filosofía en el Perú y más allá de sus fronteras, con Luis Solari, está viva, y eso es lo mejor que podemos hacer, desarrollar investigaciones, desarrollar ideas y para mantener viva la filosofía. Y creo que ese es el mayor logro. Aparte de eso, Luis Solari es un amigo, aparte de eso es una persona con la que siempre compartimos una gran amistad, por encima de todas las, formaciones académicas que él ha tenido excelentemente. Es una persona a quien apreciamos mucho, es muy amable, y nosotros estamos orgullosos de tenerlo como amigo a él. Entonces, solamente para no ser extenso también y no lucirme mucho, solamente me cabe ya presentar a Luis Solari Reynoso, quien nos va a sustentar, y quien va a exponer una nueva, producción, un nuevo trabajo filosófico que se suma a los anteriores y cuyo título es la superación del esencialismo. Disculpen, más bien, yo los dejo con Luis Solari. Bueno, por favor.
Sí, buenas noches. Vamos a hablar en esta ocasión del esencialismo, de su superación. Vivimos en el paradigma de este esencialismo, entendiendo por la visión del mundo y de las cosas en donde prima la esencia, ¿no?, sobre la existencia en estas. El problema o la limitación de esta visión es que encasilla nuestra mirada de las cosas, haciéndonos perder de vista muchos aspectos de estas, ¿no? El hombre también es visto bajo una esencia. Se ve, nos hace mirar, o más bien nos hace soslayar no solamente una parte de su identidad, sino la más importante y la más preciada. Sea cual fuese la noción de esencia que le atribuyamos al hombre, esta siempre va a reducir un tanto los vínculos terrenales, los vínculos culturales que el hombre tiene. Esto es lógico. La esencia, como estamos viendo, es un encasillamiento, es un parametrar al hombre en una generalidad, mientras que la vinculación cultural, la vinculación terrenal surge de una particularidad, de una raigambre completamente terrenal y particular. Sin embargo, se acrecienta este problema de la enajenación, de la alienación del hombre, ¿no?, de sus raíces, cuando se le añade a la noción de esencia la de libertad, ¿no? Como su nombre lo indica, la libertad va a exigir que nos liberemos, pues, de todos nuestros vínculos sociales o culturales, de todos estos compromisos con los que ya venimos, y más bien seamos libres en lo que decidamos ser y hacer, ¿no? Se pensó que Martin Heidegger habría rescatado al hombre de este esencialismo al pregonar la existencia concreta, ¿no? Y en eso estuvo su mérito. No obstante, también siguió manteniendo la noción de libertad para el hombre, puesto que combinaba a que el hombre conquiste su propia existencia, que construya su propio destino, pero él mismo. Por lo tanto, está sentando ya las bases de la libertad para el posterior existencialismo, ¿no? Bueno, pues cuestionemos esto. ¿Es el hombre realmente libre? ¿No venimos acaso con todo un bagaje accidental de tradiciones, costumbres, creencias y lenguaje, por lo que asignarle libertad al hombre, al ser del hombre, y más aún a su vida, sería una completa abstracción? Nuestras acciones jamás son completamente libres. Pero bueno, antes de continuar con el esencialismo, con el análisis del esencialismo, veamos qué entendemos por esencia, por accidente, y si es que podemos redefinir estos términos. Antes que nada, quiero hacer hincapié que cuando vayamos a analizar en esta ponencia la noción de esencia, va a ser exclusivamente para la esencia de las cosas, de los objetos físicos y existentes en el mundo. No vamos a analizar la esencia del conocimiento, ni la esencia de la verdad, ni la esencia de la libertad, sino exclusivamente de las cosas que existen en el mundo, ¿no?
Esencia, como se ha venido entendiendo, es la aristotélica, en donde hay una escisión para un objeto determinado. Esencia es una cosa y sus accidentes son otra, ¿no? En donde la primera es aquello que hace que la cosa sea lo que es, mientras que lo accidental es lo aleatorio, lo que puede o puede no estar en un objeto, en el objeto, ¿no? La noción de esencia que yo traigo más bien a colación para los que están un tanto familiarizados con mi pensamiento, es una en donde más bien se incluye a los accidentes, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más detalladamente más adelante. Ahora veamos cómo así tenemos a los entes relacionados. Todos los entes en la naturaleza están siempre bajo una relación determinada, ¿no? Dos de las relaciones principales serían las corpóreas y las exteriores, ¿ya? Para los entes orgánicos, por ejemplo, las relaciones corpóreas serían pues el tamaño, el peso, el color, los órganos y todo lo que está pegado al objeto, por decirlo así. Mientras que las relaciones exteriores serían las relaciones de esas corporeidades con el mundo. Bien, entonces ahora pasamos se me olvidó un punto. Relaciones accidentales dan identidad. Bueno, fíjense, escríbanlo en su mente. Aquí falta relaciones accidentales dan identidad. Bien, todas estas relaciones, tanto las corpóreas como las exteriores, van a su vez dividirse entre las fijas y necesarias o las variables y accidentales. Para la entidad que más nos interesa, la entidad humana, unas relaciones corpóreas fijas serían pues el ser bípedo, ¿no? El tener dos ojos y a su vez las relaciones corpóreas exteriores serían el modo. ¿Qué estoy hablando? Rebobino, por favor. Las relaciones corpóreas fijas serían estas: el ser bípedo por un lado, el tener dos ojos, y las relaciones corpóreas las relaciones corpóreas aleatorias o accidentales, ahí está, serían el cómo se dan estos dos factores recientemente mencionados, ¿no? En el caso del ser bípedo, el largo de los pies, el tener dos ojos, pues qué color adoptan estos, azules, marrones, ¿no? A su vez, también el hombre tiene relaciones exteriores, que serán o bien fijas y necesarias, ¿no? O bien accidentales. Las fijas y necesarias serían su relación pues con el aire, con el agua, con la comunidad, que tienen que darse sí o sí, ¿no? Y las relaciones exteriores variables o accidentales serían estas mismas, pero en su manera de darse. Así pues, la relación con la comunidad por parte de un andino, no occidentalizado por supuesto, sería o se basaría en el parentesco, mientras que la relación con la comunidad para un occidental se basaría en el individuo, ¿no? Ahora sí, pero en ambos casos, para tanto todas las relaciones corpóreas como las exteriores, estas tendrán su mayor identidad por sus relaciones accidentales. Es decir, son las relaciones accidentales
las variables, las que nos hacen identificar más a las cosas, nos hacen poder distinguirlas más entre sí, ¿no? Las que le dan su mayor particularidad. Bien, ahora que vemos que el accidente nos da la mayor identidad, veamos cómo así nos hace conectar con la alteridad. Bien, un accidente, ¿qué cosa es? Una alternativa, ¿no es cierto? Una alternativa a su vez que nos sugiere otras alternativas. Por ejemplo, en este primer diagrama, yo empecé ensayando presentar el encabezado, trazando un círculo, ¿no? Pero después pensé, ¿no será para una presentación de tema filosófico lo rectangular algo más presentable? Entonces ya ven, pues, una variable como me invita a pensar en otra, ¿no? Si veo un pez espada con escamas azules, ciertamente no estoy viendo un pez beta de color rojo, pero la imaginación ya me lo sugiere. Pues bien, esta sugerencia, ¿no? Es pues un entrar en contacto con la otredad, entrar en contacto con el mundo, ¿no? Ahora, ciertamente que las notas esenciales, mi objeto también me sugiere otras notas esenciales, ¿no? En el caso del pez espada, vemos en las notas de vivir y respirar bajo el agua, del tener escamas, del ser vertebrado, ¿no? Que a su vez nos sugieren las notas de el volar, de el tener pelo y del ser invertebrado, ¿no? Pero estas últimas siguen siendo notas esenciales, siguen siendo conceptos, no nos conectan con la otredad, no nos conectan con la naturaleza, no nos hacen verla, ¿no? No tiene nada de malo ello. Después de todo, lo conceptual es algo que defendía Sócrates, quien nos exhortaba al conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque las ideas están dentro de uno, no están en la naturaleza ni en su diversificación. Pero ahora parece que estamos encontrando la importancia de este contacto más bien con esta naturaleza, este contacto ecológico. Y parece que el accidente lo hace mucho más que lo conceptual, ¿no? Ahora, ¿por qué llamarlo entonces accidente y alteridad y no más bien accidente y otredad, ¿no? Ya que alteridad es una suerte de empatía con el pensamiento ajeno, por lo que está más relacionado con el hombre. Bueno, si tenemos una visión más bien animista de las cosas, ¿no? En donde todas estas, y no solo el hombre, están animadas, tienen un ánima, tienen un espíritu y por lo tanto una suerte de pensamiento también, entonces es aplicable el término alteridad, ¿no? La conexión que nos viene del accidente sería entonces con la alteridad. Bien, hagamos rapidito un repaso gráfico. Tenemos el ente, ¿no? Que lo vamos a entender bajo una esencia, pero esta ya no vista al modo tradicional, usual, ¿no? Sino más bien una en donde las relaciones necesarias son tan necesarias, por decirlo así, valga la redundancia, como las relaciones accidentales. Estas a su vez no solo nos darán la identidad, la mayor identidad para el objeto, sino que nos sugerirán alternativas, que a su vez nos vincularán con la
alteridad. Bien, entonces, viendo la importancia del accidente, esto nos hará ahora comprender también la importancia de una palabra llamada destino y accidente, ¿no? Es un error pensar que porque un accidente no tiene que formar parte de la esencia de un objeto, que los accidentes tampoco lo harían. No hay objeto en el mundo que no tenga que presentarse con un cómo, con una manifestación. Esa manifestación es un cómo, y ese cómo es los accidentes, ¿no? No importa cuáles accidentes, pero sí el que tenga que venir de alguna manera el objeto en cuestión. Por lo tanto, el tener accidentes se convierte en una nota esencial obligada para los objetos físicos en el mundo. Esta es una idea que yo he desarrollado en mis libros, y más específicamente en mi último libro, ¿no? Y bueno, pues el punto es que no solo que no puedo imaginarme un objeto sin una manifestación, ¿no? Sino que no puedo concebirlo. Ese es el punto, ¿no? No puedo imaginarme una liebre, o sea, la esencia, o sea, no puedo imaginarme una liebre sin su manera de darse, pero tampoco puedo concebir la esencia de liebre si es que ésta no incluye en sus notas el presentarse con un cómo, ¿no? Este cómo es tener accidentes. Bien, pero yendo más lejos que esta idea, uno podría pensar que si bien lo accidental tiene que formar parte de la esencia de las cosas, bueno, está bien, mas no así los accidentes puntuales, ¿no? Qué sé yo, pues esta mesa es de un color mármol, ¿no? Mañana si la pintamos de rojo, pues será roja, por lo que entonces el color rojo o el color no forma parte de la esencia de la mesa. Ahora bien, si reparamos que las cosas vienen de un devenir universal, ¿no? De un impulso, entonces todos los cambios que se den en el objeto van a tener que seguir una ruta obligada, un rumbo fijo, por lo que la palabra destino quizás sea más apropiada para entender el ser de las cosas, ¿no? El destino es aplicado generalmente al hombre, pero ante esta visión podría ser aplicado para toda entidad, ¿no? Veamos esto con algunos ejemplos un poco más puntuales, nuevamente de la entidad que más nos interesa, que es el hombre. Digamos, Alfonso Ugarte, esencia, hombre, destino, dar su vida por nuestra patria lanzándose del morro. Mahatma Gandhi, esencia, hombre, destino, liberar a la India mediante la no violencia. Cristóbal Colón, esencia, hombre, destino, descubrir el continente americano para el mundo europeo. Entonces, como vemos, la esencia no nos dice mucho respecto de estos personajes. El destino, más bien, sí es mucho más revelador de ellos, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacer con destino? ¿Qué actitud tomar frente a lo que nos corresponde, a lo que nos cae, por decirlo así? El destino individual estará determinado por tres factores: las relaciones corpóreas, de las que ya hemos hablado, las relaciones exteriores, también hemos hablado de ellas, y finalmente el deseo del hombre, ¿no? Para el
ejemplo que acabamos de dar, el de Cristóbal Colón, este tendrá un destino que será marcado o determinado por sus relaciones corpóreas, que vendrían a ser pues sus aptitudes y capacidades como navegante, su salud física, sin las cuales no habría podido emprender semejante travesía. Sus relaciones exteriores serían las eventualidades con las que tuvo que lidiar, que pues, si no hubiese conseguido el financiamiento por parte de los reyes de España, tampoco habría llegado al destino que conocemos. Y finalmente el deseo, ¿no? Sin esa ambición de aventurarse a semejante travesía, que en ese entonces era toda una osadía, puesto que no se sabía qué es lo que había más allá del mar, ¿no? Si es que uno se iba a caer o se iba a encontrar con monstruos. Sin esa voluntad y esa gran ambición, como digo, no habría tampoco llegado a ese destino. Ahora bien, es en el destino, a ver un momentito, acá está, es en este punto de aquí, en el deseo del hombre, que se da la problemática, cómo debe ser este deseo. Cuando el deseo actúa muy autónomamente, atendiendo nada más a sus intereses, y se desentiende del devenir universal. Me olvidé de hacerla. Vamos a hacer un poquito el repaso gráfico, ¿no? Del devenir universal salen entidades, todas las entidades, una de las cuales es el hombre, ¿no? Que va a tener su destino individual, que estará determinado por estos tres factores que ya hemos mencionado. Y como decía, en el deseo, este deseo tiene que acoplarse, tiene que entender que proviene de un devenir universal, de un deseo universal mayor y que lo engloba, ¿no? Cuando el deseo del hombre se olvida de ello y quiere actuar por sí mismo, como decía, autónomamente, entonces toma un rumbo equivocado, ¿no? Yo digo que la intervención es forzada. Y más bien cuando sigue la voluntad natural, entonces el deseo es acoplado, digamos, al devenir universal. Ahora bien, la palabra destino puede sonarnos a fatalismo pasivo, y no es el caso. Después de todo, el devenir universal quiere que seamos entes con deseo, es decir, que resolvamos nuestros problemas, que busquemos nuestro bienestar, ¿no? En nuestro destino ser acechado por inundaciones, tempestades, enfermedades, pero también en nuestro destino querer combatirlas, ¿no? Nos está, por tanto, diciendo que no se aplique la medicina, que si llueve no nos cubramos, solo que no nos salgamos de la voluntad natural, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, ¿no es acaso la intubación de pacientes con cáncer terminal una necedad? ¿No son las cirugías rejuvenecedoras un engaño? Por ahí es que queremos entender a qué nos referimos con un deseo acoplado, ¿no? Bien, entonces está claro que queremos salir pues del esencialismo, ¿no? Un esencialismo que surgió de las ideas de la Ilustración en el siglo XVIII, que ha causado una homogenización en la sociedad, y especialmente en la manera en que el hombre se ve a sí mismo, ¿no? De una manera un poco impersonal, ¿no? Ha sido definido como ser racional, pensante y libre, pero ello no me dice nada acerca de mis raíces, ¿no? Bueno, hay que entender por otra parte cómo así pues cómo así la Ilustración, esta modernidad
se dio simultáneamente a la revolución industrial, ¿no? Habría que ver pues qué relación habría entre la esencia y el desarrollo tecnológico, entre la esencia y el cálculo matemático, cuya base es el número, cuya base a su vez es el número 1, la unidad, ¿no? Entonces, ¿qué relación habría entre la esencia y la unidad? Pues que ambas se basan en la irreductibilidad, ¿no? La primera es la depuración de toda contingencia, mientras que la segunda, la unidad, es la indivisibilidad máxima, la atomización absoluta, ¿no? Con la unidad llegamos a la noción de número, ¿no? Puesto que todas las cifras son acumulaciones del número 1, ¿no? Con el número a su vez llegamos a la noción de cantidad, a la que hemos llegado de una manera tan cartesiana, tan reduccionista, que nuestra valoración va a ser precisamente cuantitativa, ¿no? Vamos a sopesar y a valorar más una cantidad mayor a una cantidad menor. Esa va a ser la tendencia. Todas las culturas han tenido que desarrollar el número, la cantidad y hasta la esencia, pero la manera tan, no sé si obsesiva sea la palabra, tan cartesiana, reduccionista, con la que lo ha hecho Occidente, ha conllevado pues a que en Occidente se esté bajo el paradigma de la mayor producción, o sea, de lo más y más y más, que a su vez es el paradigma de la utilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los criterios de valoración para una minera que quiere desplazar a una aldea para operar ahí son cuantitativos, ¿no? ¿Qué cosa quiere esta minera? Más terreno, ¿no? Quiere más extracción de minerales, ya sea petróleo, oro, plata, cobre. Todo ello repercutiendo en mayores ganancias. Ya estamos viendo pues los criterios cuantitativos, ¿no? El más. Mientras que la aldea, por el contrario, va a manejar criterios cualitativos, ¿no? Su aldea como el centro del universo, cuyos ríos son sus hermanos que los vieron nacer, criterios cualitativos y de la singularidad, ¿no? De las cosas. Por otra parte, es en la gran metrópoli, en la gran ciudad, en donde más se da este monopolio, este imperio de la esencia y más aún el número, ¿no? ¿Qué es lo que nos identifica hoy en día? La tarjeta bancaria, el carnet de membresía, el documento de identidad, todos estos cifras, números, ¿no? Nos seguimos llamando fulano, mengano, pero dentro de poco Luis Solari ya no será Luis Solari, sino va a ser un número, ¿no? El desarraigo, pues, que padece el hombre que migra del campo a la ciudad es completo, ¿no? Es el triunfo completo de lo cuantitativo sobre lo singular cualitativo. Entonces, veamos rápidamente la ilustración, pues, nos introduce las nociones de esencia y de unidad, basadas ambas en la irreductibilidad, ¿no? Que nos harán entrar, digamos, a la noción de número, la unidad, por la unidad, la noción de número, esta a su vez a la noción de cantidad. Hay un error, voy a matar aquí mismo, cantidad, ¿no? Y esta cantidad, por el modo en que hemos llegado a esta,
a la cantidad, no calidad, cantidad, de esta manera tan cartesiana, tan desechando toda singularidad. No queremos estar contaminados en absolutamente nada. Entonces, lo cualitativo pues también tiene que estar desechado. Va a introducirnos, nos va a llevar al paradigma de la mayor producción, de la industria, pues, ¿no? Y, o lo que es lo mismo, de la utilidad, ¿no? Bien. Entonces, la visión opuesta, a decir aquí ya del hombre que podríamos llamar terrenal, el hombre mitológico, va a ser una en donde ponga la atención más bien en la naturaleza y en toda su variabilidad, ¿no? Ya no va a ver las cosas en términos de agrupaciones esenciales, sino más bien en todos sus detalles, en todos sus accidentes, ¿no? Que a su vez le harán descubrir la singularidad de las cosas, la singularidad que hay en toda la naturaleza, en toda la realidad. Y por su parte, una vez que ya se ve la singularidad de las cosas, se le proyecta un significado, ¿no? De ahí la connotación tan poética, tan mitológica, por parte del hombre arcaico, ¿no? Quiero señalar que este volcarse hacia la exterioridad, hacia el mundo, implica una empatía que no está muerta, que no es o sea, esta otredad con la que nos topamos, esta alteridad, dicho con más propiedad, no es seca ni muda, por lo tanto nuestra empatía es sentimental, ¿no? El amor de una madre hacia su cría, hacia su hijo, no es el amor hacia un concepto, ¿no? Sino hacia una singularidad completamente particular, ¿no? Ahora se dirá que en un Estado moderno también se puede conseguir eso, que no están muy prohibidos los lazos familiares. Sin embargo, bueno, eso en teoría, ¿no? Pero si pensamos que es por los derechos del individuo, del concepto, por los que los hijos hoy en día pueden denunciar a sus padres, y si reparamos que es por esos mismos derechos que tampoco necesitan de la aprobación, de la relativa aprobación de los padres para casarse, resultando ello más en la infelicidad de las relaciones que en su felicidad. Aquí abramos un pequeño paréntesis. En Estados Unidos el 53% de los matrimonios terminan en divorcio, mientras que en España, Portugal, República Checa, Luxemburgo y Hungría se supera el 60%. Ahí está, pues. La propiedad vista como privada, individual y atómica, vale decir, como concepto, y más que como concepto, como unidad numérica, ¿no? Es la causante hoy en día de la mayoría de los fraticidios o pseudo-fraticidios. Fratricidio implica asesinato, no, pero a lo que me refiero es a la pugna por la herencia entre hermanos, ¿no? En contraposición a la propiedad desigual pero parental de las sociedades arcaicas, en donde el mayorazgo era un ejemplo es un ejemplo de propiedad cualitativa, ¿no? Entonces es menester apostar por la comunidad pequeña, diría yo, ¿no? En esta estamos en un contacto mucho mayor con la naturaleza, que va a forzar nuestra mirada a hacerla correcta, ¿no? a ver la naturaleza, ¿no? Estamos en un pequeño pueblo de la sierra o de la selva, miramos a nuestro alrededor y ¿qué es lo que vemos? Aparte de las casas, obviamente, vemos fácilmente los cerros, los árboles, en la noche vemos un cielo estrellado, ¿no?
mientras que en nuestra Lima querida vemos a nuestro alrededor y pues vemos el cemento, ¿no? Vemos un cielo contaminado, nublado. Es importante pues ese contacto con la naturaleza, ¿no? No que el Estado-Nación no sea importante, de tarde o temprano lo federativo se va a necesitar, puesto que la comunicación entre las comunidades es necesaria también, pero nunca perdiendo de vista que es en la comunidad pequeña que se mantienen los lazos, que se mantiene la visión correcta de la singularidad de las identidades, ¿no? Pensemos un poco, ¿no? En la ciudad grande, cuando impera más bien la esencia, tenemos la noción de preferencial. Ese es un estigma esencialista, ¿no? A nuestros adultos mayores, y no solamente a nuestros adultos mayores, sino a las personas lesionadas, a las personas, a las madres gestantes, se les identifica con el estigma de preferencial, que bueno, puede ser muy útil, cumple su cometido, pero estoy seguro que todo adulto mayor, al que todos vamos a llegar a ser y vamos a estar dentro de la etiqueta de preferencial, les incomoda un tanto que se refieran a ellos como preferenciales. Por favor, ahora, preferenciales en esta cola, ¿no? Es una cosa que a mí me parece que es muy impersonal y que no estamos satisfechos con ello, por ejemplo, ¿no? Bien, el existencialismo no es suficiente. Como decíamos al inicio, Heidegger recupera un tanto la existencia concreta para el hombre, pero al combinar a que este hombre lo haga por sí mismo, está ya redefiniendo al hombre como ser que construye su ser. El hombre ahora es el responsable de elegir su propio destino, de realizar su propia esencia, y esto obviamente lo van a retomar los existencialistas posteriores. Nos acordamos de la famosa frase de Sartre: la existencia precede a la esencia. El hombre pues tiene que forjar su futuro, decidir qué es lo que quiere hacer. Entonces estamos bajo una nueva esencia. El hombre es un ser libre que construye su ser. El existencialismo siguió preso del esencialismo, ¿no? Estoy pensando en un movimiento de la actualidad que podría decirse que está bajo el pensamiento existencialista, que es el movimiento LGTB. Este no es un clamor por la diversidad sexual, como pensamos, es un clamor por la opción sexual, ¿no? Tiene que acudir a la esencia de hombre en tanto ser libre que construye su ser, que decide qué hacer con su existencia. Es una demanda esencialista más, pues, ¿no? Y no, pues la identidad no se inventa, no se construye arbitrariamente, esta está ya dada. Nosotros ya venimos con vínculos, ¿no?, ya dados, y en todo caso nuestra identidad la desarrollamos, ¿no? Llevamos a cabo la identidad, la realizamos, ¿no? Pero el hombre no es un papel en blanco, donde él decide qué cosa hacer con su ser, con su destino, ¿no? Más aún si reparamos que lo que dijimos antes, los entes están relacionados, ¿no? Y el hombre no es una excepción. El hombre es también un ser relacionado que
tendrá una dimensión vinculante que la expresará mediante un lenguaje que llamamos cultura. Por lo tanto, conminar al hombre a que abandone sus lazos culturales en aras de una modernidad es privarlo de su ser, de algo muy íntimo en él, que es su ser vinculante, en tanto ser comunitario, ¿no? Estoy pensando, pues, ¿no?, en mis épocas de estudiante en Estados Unidos, ¿no?, en donde me constataba que la opinión muy arraigada dentro de los norteamericanos era de que respecto de los migrantes latinos, pakistaníes y de todos los lares del mundo, si tú quieres ser realmente norteamericano tienes que despedirte de tu antigua cultura. Y no, pues está desarraigando completamente a la gente, ¿no? Constatamos eso en muchos de nuestros compatriotas, de muchos latinoamericanos que están ya toda su vida prácticamente en ese país, y constatamos una personalidad un tanto amargada, un tanto acomplejada. Es el desarraigo, pues, ¿no? Ese es el problema del desarraigo. No sé qué pensarán al respecto. Bien, a todo esto me faltó una gráfica de lo que ya hemos hablado, que es de la visión terrenal, ¿no? Y es esta. Entonces, para rápidamente darle una revisión, la visión terrenal pues nos hace ver el accidente, que nos hace descubrir la singularidad de las cosas, que nos hace a su vez proyectarle un significado a estas, y por lo tanto nuestra valoración será cualitativa, ¿no? Y entraremos en una empatía con el mundo. Claro, pues, proyectar significado significa poetizar en tanto sobre las cosas, y no podemos poetizar si es que no tenemos un sentimiento hacia las cosas, una suerte de cariño hacia ellas, por decirlo así, y nuestra empatía por lo tanto será sentimental. Bien, ahora para finalizar quería hablar del protagonista, ¿no?, como naturaleza empática, que es también una idea mía que he desarrollado a través de mis 5 libros, especialmente en el último. Este es mi último libro, Conquista del Diseño, que encontrarán en esta bella casa, no solamente este libro, sino los 5 que he publicado. Y sé que no es la presentación de un libro, pero no está de más promocionarse y marketearse un poco. A ver, bien, vamos a hablar del protagonista de una manera muy introductoria, muy esquemática, puesto que el tiempo no nos da para más. Pero veamos, la Tierra busca su autocontemplación, su autorreflejo, su autorrepresentación, ¿no? Y para esto acabamos de hablar de la cultura, que haría un tanto ello, pero habría una instancia que, sin ser un producto cultural, sino más bien natural, sería el protagonista. El protagonista es la instancia máxima de contemplación por parte de la Tierra. Ahora bien, no se puede, el protagonista no puede representar, reflejar la Tierra así sin más, o en general, ¿no? Se tiene siempre que hacerlo de una manera, o mediante una parte de ella, mediante un sector de ella. De ahí la connotación muy localista, muy regionalista que tiene el protagonista. Como representante, como prototipo racial de su comunidad, va a estar muy vinculado con esta, va a estar muy vinculado con su gente, ¿no? No es
una esencia, un concepto al que algunos iluminados pueden vislumbrar. No, es un ser que está directamente vinculado con la gente. El protagonismo será una esencia, pero el protagonista no, pues tiene una relación viva y directa y actual con la gente, con sus representados. Se desentiende de su grupo, se desentiende de su gente y deja de ser el protagonista. Ahora, desde la Revolución Francesa se nos ha conminado a no seguir a ningún representante carismático, pero si añoramos pues una vida en donde haya una identidad más singular, no tan impersonal como la que estamos viviendo ahora, en donde por lo menos conozcamos al vecino, ¿no? Que tengo, dicho sea de paso, no conozco a mis vecinos, no sé nada de la vida de mis vecinos. Hace años que vivo en un departamento aquí, en un edificio, vivo a 3 cuadras nada más, y no sé nada de mis vecinos. Los saludo cuando suben y bajan del ascensor y nada más. En contraposición pues a la vida en un pequeño pueblo en donde, bueno, pues está pues don Fernando, a quien conocemos, por un lado, yendo a estratos más bajos, hasta la tamalera de la esquina, la conocemos y sabemos de su vida y nos saluda los domingos cuando le compramos, ¿no? Si añoramos un tanto esa identidad, a la cual creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a experimentar, ¿no? En su niñez, ¿quién no habrá experimentado, aunque sea unos años, un huacho, un chosica, ¿no? En donde, bueno, no el huacho ni el chosica de ahora que está modernizado, pero en ese entonces todavía conservaba un ambiente de nación, ¿no? Donde la gente se conocía, ¿no? Y pues si sentimos nostalgia por eso, tenemos que empezar reconociendo al protagonista, a nuestro protagonista como tal. Bien, eso es lo que quería traerles a colación esta noche. Espero que haya suscitado la reflexión y si gustan podemos conversar un tanto más sobre ello. Muchas gracias. Muy bien, más bien, si fueran tan amables, me acompañan con un aplauso nuevamente oficial ya. Bueno, ya sabemos cuáles son los procedimientos. Vamos a pasar a los comentarios. También, si me permiten, quisiera personalmente también hacer un comentario en base justamente a unas citas que he separado relacionadas con justamente la metafísica occidental, o sea, desde Grecia, inclusive, ¿no? Pasando por la Edad Media y también la incursión moderna en filosofía. Siempre la metafísica ha tenido como un tema, digamos así, muy agudo, cómo se relaciona, ¿no?, la esencia y el accidente. Entonces yo veo que aquí tú has, ¿no?, esbozado o has proyectado una, digamos así, una salida o un nuevo enfoque para comprender cuál es la relación entre esencia y accidente, porque eso va a tener repercusiones, ¿no?, en cómo vemos las cosas, cómo vemos el mundo y cómo se manifiestan, ¿no?, los procesos y los hechos.
y depende de cuál es el enfoque que nosotros tengamos sobre la esencia y el accidente y esa superación que tú propones, yo creo que podría cambiar la visión del mundo si es que realmente superamos las metafísicas anteriores que también tuvieron propuestas para resolver digamos, esta dialéctica entre esencia y accidente. En realidad el comentario en son de preguntas sería la posibilidad de la superación del esencialismo nos trasladaría a un protagonismo de lo accidental. Y entonces eso significaría, por ejemplo, en nociología, que es lo que, por ejemplo, a mí me preocupa, nociología o epistemología, y por supuesto también en antropología, eso significaría que las cosas hay que verlas, ¿no?, en su manifestación singular, ¿no? Singular, y eso nos permitiría más bien salir rápido y resolver las cosas de una manera mucho más dinámicas, porque probablemente el esencialismo, ¿no?, ha traído como consecuencia muchas posiciones, digamos así, duras, muchas posiciones rígidas. Entonces, no sé si tú puedes abundar o extender más esta propuesta, si la superación del esencialismo va a permitir que el ser humano, digamos así, sea más ágil, más dinámico, más resolutivo, para resolver, digamos, los entrabamientos que a veces nos embargan. Claro. Y no sé si por ahí va la idea. Claro. Después vienen los demás comentarios de ustedes. En realidad, la superación del esencialismo no implica su erradicación. Nosotros necesitamos la esencia, necesitamos la unidad para organizarnos, ¿no?, hasta la comunidad más ligada directamente con la naturaleza, la más selvática, por decirlo así, tuvo que manejar alguna noción de esencia y de números y de cantidad, si no hubiese podido organizarse. No es el enfoque accidentalista, no creo que sea uno que nos haga más productivos. Al contrario, la producción está más dentro del esencialismo, la mayor producción, lo más práctico, lo más eficaz, lo más eficiente. Si por esto entendemos mayor producción, pues, ¿no? Es el imperio del número, el imperio de la mayor cantidad. ¿Qué es lo que nos trae fijarnos en la singularidad de las cosas? Un costo en cuanto a eficiencia. Yo diría pues que hay que invertir, no sé si utilizar esa palabra, en la comunidad pequeña no va a ser tan productiva como la ciudad grande, ¿no? Da para realmente más esta pregunta, pero no veo que ello implique, lo que se está apostando, la superación del esencialismo, implique una sociedad más industrial, una sociedad que produzca más. No. Sacrificando un poco, tendríamos que sacrificar más bien un poco la producción en serie para poder
rescatar una singularidad que tanto queremos rescatar. En vista que somos de pocos, pueden tomar la palabra libremente. Pueden hacer sus comentarios y También deberíamos sentarnos Sí. en círculo porque es un poco puede empezar cualquiera. me siento más cómodo así, mirando todos. Muy bien. Porque somos pocos, ¿no? Somos pocos, pero de calidad. Claro, Claro. Y eso es lo que importa. así es. Así es más cómodo. Vente más atrás para que estén un poco más el círculo. Así Ahí está. Bueno, adelante con sus comentarios. Es que la esencia para mí se ha perdido cuando el hombre proyecta más lo material que lo espiritual, ¿no? Esa es mi forma de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos más ligados al apego de las cosas, a tener más cada día, es cuando nosotros perdemos la esencia y nos vamos alejando de eso que usted llama rescatar, que realmente es lo que deberíamos hacer todos los seres humanos, ¿no? Claro. Porque estamos llegando a un nivel de ya no vivencia, como usted dijo, entre unos y otros, en que yo no sé quién es el que está al lado mío, y si se cae ahí, ni siquiera me inmuto por la carrera que llevo a darle un apoyo, ¿verdad? A saber quién es. Yo pienso que desde ese momento ya se ha perdido toda la esencia de lo que somos y a lo que vinimos a esta tierra. Claro. Sí. Ahí la noción de esencia que usted maneja, Odina, me parece que coincide con la mía en el sentido de, ciertamente que usted está ponderando la vida humana, ¿no? Pero lo que quiero transmitir es que esta vida humana se respeta y se pondera y se descubre su valor cuando se descubre su particularidad, ¿no? Y todas, por lo tanto, todas las vidas tienen esa particularidad. Más bien, la esencia a la que se referían los ilustrados era una esencia muy encasillante, ¿no? Como decía, ¿no? Que reducía al hombre en una definición. A ese tipo de esencia es al que estoy combatiendo, ¿no? Y más bien creo que con su intervención está abogando más bien por la esencia en el sentido de la vida, de las cosas, de las gentes, ¿no? Claro, a eso creo que es a lo que se refiere con espíritu, al espíritu distinto que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? José Luis. Bueno, Por yo favor. una observación general, nada más, histórica, con el afán de aclarar nada más, ¿no? Algunas cosas. Posteriormente, una observación ya más profunda, quizás. Ya. Lo primero que quiero decir es que el esencialismo surgió como una forma de pensar y de investigar incluso la realidad, ¿no? Porque la palabra esencia viene, como todos sabemos, de lo griego, pero quien lo puso en el ámbito filosófico fue Aristóteles, quien tenía además un proyecto científico. Es decir, su proyecto no era meramente un proyecto filosófico, sino, como sabemos, él tiene múltiples actividades políticas y entre ellas biología, etcétera, pero también un proyecto científico que en ese entonces no se distinguía tan bien como ahora del proyecto filosófico. Entonces, entendiéndolo en ese sentido, el esencialismo era, y estoy reduciendo por supuesto, él mismo quizás no se reconocería así, pero era una forma, una teoría de cómo se daba el conocimiento. A través de la experiencia, el ser humano captaba la esencia del ente, o sea, de las cosas,
obteniendo así una idea que era la esencia, si tenía suerte, la esencia de aquello por lo cual la cosa era. En otras palabras, comienza como un proyecto noxiológico, mientras que para Platón las ideas se captaban del topos orano, ¿no? Estaban allá afuera. En cambio, Aristóteles resalta la experiencia. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando entendamos, no solamente de una forma abstracta, como muy técnicamente lo ha dicho Solari, sino entendamos cómo es que surge la idea como un proyecto y una forma de investigar, es decir, la investigación de la realidad se daba a través de la contemplación de la realidad para absorber de ella la idea fundamental, y no de solamente pensarla en forma abstracta, más o menos matemática, como hacía Platón, quien era orientado a la matemática, por cierto. Entonces, se consideraba que esa era la forma de investigar correcta, tener la esencia de las cosas, la idea fundamental de aquello por lo cual la cosa es. Lo interesante y el eje central muy agudo acá es que los accidentes iban dejando de lado, porque los griegos pensaban que solamente se podía hacer cosa, y lo dicen textualmente, ¿no? Solamente se puede hacer cosa de aquello que tiene generalidad. Es decir, no puedo hacer una cosa, por ejemplo, de la comida de María, que puede ser muy rica, pero es su comida, ¿no? Ni tampoco de la forma de caminar de Pedro, sino que tengo que investigar las comidas en abstracto o las formas de caminar en abstracto. Por eso se consideraba que la ciencia solamente se da de aquello que es general. Y como consecuencia, lo cual no está tan mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, lo cual era muy inteligente, ¿no? Porque así se da las matemáticas, etcétera. Utilizamos también para la física el movimiento en general, etcétera. No la forma particular como es vivido el tiempo, por ejemplo, como Bersón, no la forma particular como vive o piensa el tiempo el físico, sino en general. Entonces, esta generalidad era importante para entender, al menos en su comienzo, la ciencia. Pero ahí está lo interesante, el punto central, que me llamó mucho la atención del libro de Solari cuando lo leí, es que rescata lo accidental como parte de la esencia. Y ese no es un juego de pensamiento que lo haga cualquiera, ¿ya? Estamos hablando de un concepto que tiene 2000 años, por lo menos, 2400 años, y él abstrae el hecho, lo accidental podrá estar fuera de la esencia en general, pero como las cosas, cuando las pensamos, de alguna manera tienen que darse para nuestra representación, hablando kantianamente, entonces en el momento en que se dan para nuestra representación, o sea, en el momento en que las representamos entre nuestra imaginación, se dan en forma particular. En otras palabras, yo podré tener, por ejemplo, la idea general del hombre, digamos que sea correcto, el hombre es un animal racional, pero para la hora que pienso realmente el hombre, lo pienso como alguien concreto. Julio, Mario, qué sé yo, todos, ¿no? Son gente concreta. Es decir, lo que dice Solari es que por más que los accidentes sean cosas particulares, la forma de darse es accidental. Y como todos los entes tienen que darse en el pensamiento del hombre, o sea, son entes porque los pensamos también, ¿no? No hay teoría de lo que no pensamos, porque si existirá o no existirá, ¿no? Entonces, así lo accidental no sea esencia, la forma de darse de lo accidental sí es general. Y en ese sentido está dentro de la esencia. Yo creo que es un giro, lo voy a decir con toda honestidad, a mí me parece brillante, ¿no? Porque no se ha hecho en 2400 años alguien que tenga esa idea. Y eso da giro y hace que se comprenda todo el libro. Y todo, ahí comienza el asunto. Porque entonces el pensamiento no puede escapar a lo occidental. Es decir, no podemos escapar simplemente a los conceptos y con ideas no vamos a hacer todo, porque nos perdemos elementos muy importantes de los entes que realmente existen. Y si queremos hacer ciencia tiene que ser de los entes que existen, ¿no? Si queremos, voy a decirlo en forma una forma clara, incluso matemática, ¿no? Ya podrá ser cierto que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, pero nadie sabe matemáticas si no le pones concretamente un problema acá, otro triángulo acá. Tengo que verlos. Allí cuando los veo realmente digo, ese niño sí puede aprobar, ¿no? Yo lo digo así porque yo soy profesor de matemáticas, pero en la realidad es aún mayor, porque los hombres son todos diferentes. Entonces se nos está escapando la realidad cuando hacemos ciencia en abstracto. Eso es el grito de Solari, me parece que es
ya surge ya incluso de su fuero interno, ¿no? De su sensibilidad. Por ejemplo, cuando habló de esto del adulto mayor, ya es algo que nace de su sensibilidad. Se nos está escapando la realidad por hablar de abstracciones. El primero que diera un grito, digamos así, una manifestación clara de que el hombre no podía reducirse o hacer historia solamente en base a conceptos, fue por supuesto Heidegger, ¿no? Que, como sabemos, era hermeneuta, una de sus ramas, y la otra rama fenomenológica para crear la originalidad que fue su filosofía. Y claro, ahí era claro y se ve claramente que en el ser humano, en las sociedades, no se puede reducir a ideas al ser humano porque está cambiando. La sociedad cambia constantemente, entonces es inaprensible bajo un solo concepto. Todos los peruanos, todos los estos, salvo que se quiera hablar de cosas que no corresponden con la realidad. Cuando queremos hacer correspondencia real con la realidad, los conceptos no bastan. Es necesario ir, entre comillas, a los accidentes, a los mismos hechos, ¿no? Al fluir de la historia y al fluir del pensamiento, digamos, heideggerano en este caso, ¿no? Pero, como bien dice Luis, eso no basta, ¿no? Y yo eso sí voy a hacer una pequeña observación. En mi opinión, ahí no va significado, sino experiencia del significado. Miren, experiencia del significado. Porque fíjense, hay un accidente, yo conozco en particular, siempre me han hablado, digamos, imaginemos un hombre que nunca ha conocido ninguna mujer. Ok, como sale en la película de Schwarzenegger, que vive en una isla, ¿no? Y un día va y conoce a la gente recién. Reconozco ahora en la singularidad a una persona, a una mujer, digamos ahí. No es que me cause un significado, porque el significado sigue siendo abstracto, idea, concepto, sino lo que me causa es la experiencia de un significado. Yo tenía el significado de mujer, pero ahora lo experimento, tengo la experiencia de eso. Y por eso tiene sentido, cuando esa experiencia ya se entiende que venga valoración y se entiende que venga empatía. Esa experiencia ahí, la experiencia de la singularidad, porque en la abstracción no tenía experiencia, la mujer, el hombre, el caballo, pero cuando me monto en el caballo, cuando conozco a una persona, cuando voy a un país, no es que es Estados Unidos, cuando voy, no cuando lo veo. Entonces ahí viene la experiencia del significado. Ese significado que tenía lo experimento y entonces surge la valoración y surge la empatía y, ¿por qué no?, también lo contrario, la antipatía también cuando uno tiene una experiencia negativa, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve claramente que esta visión accidental que creo que todos pensamos, todos tenemos esa forma de pensar, sino que le está señalando Solari, es increíble que recién se venga a señalar, tanto los filósofos han sido tan intelectuales que se han olvidado de lo occidental, recién ha venido Solari a decirnos, miren la experiencia, la realidad. Bueno, pues en lo accidental, allí viene la empatía y viene lo cualitativo. Recuerdo que hace años le hice la pregunta, porque bueno, yo no sabía mucho. Acá mi amigo Víctor Montero, oye, ¿cómo es esto del protagonista? Era el primer libro recién de Solari. ¿Qué es el protagonista? Yo no entiendo nada. Entonces, Víctor no me dejará mentir, dice, el protagonista es Solari. Así nos bromeaba. Entonces, vino la risa, sí, él es el protagonista, pues sí, no sé cuánto. Y no entendí nada tampoco, pues, con esa explicación era un chiste también, no era para entender, ¿no? Pero cuando leí su libro, que tuve la suerte de presentar, lo leí con paciencia, porque uno tiene que ser responsable para presentar algo, ahí entendí que era un concepto sumamente singular e importante. Porque miren, mientras que la forma de agrupar elementos dentro del pensamiento abstracto es creando un conjunto y una idea, su contraparte, la forma de agrupar elementos sin utilizar una idea abstracta, es mostrar un elemento empático a todos, mostrar experiencialmente. El protagonista es aquel que se vincula empáticamente con todos, entonces no es idea, y sin embargo vincula. ¿Por qué era necesario un concepto que vinculara sin ser concepto? Porque si nosotros vivimos pensando la única forma de pensar es abstracta, la única forma de pensar es con conjunto, con idea, la única forma de pensar, entonces siempre al final regresaremos a la lógica del concepto, a la lógica de las ideas, a la lógica de lo abstracto. Pero miren, porque necesitamos vincularla
para hacer pensamiento yo tengo que hacer como los conjuntos, unir, interceptar, diferenciar, ¿no? Pero la idea genial es cómo hacerlo sin conceptos, porque si no regresamos, pues eso fue y la historia de la filosofía está llena de esos intentos, ¿no? Y querer salir del racionalismo y regresan por el irracionalismo, regresan de nuevo. Y no me dejará mentir, ¿no? Heidegger dice, el irracionalismo es una otra cara del racionalismo, regresan a lo mismo. Bueno, hay una salida, pues, mostrar la experiencia del mismo protagonista, porque es experiencial. Entonces vincula al pueblo, al grupo, a lo que sea, pero no es idea, es experiencia viva. Cuando lo leí, lo volví a leer, ahí lo comprendí, dije, no, esto es brillante. Y lo pude entender, como le dije a Luis Solari, porque yo mismo en mi libro había pensado algo similar. Entonces nuestros caminos se encontraron y dije, pero qué brillante, porque yo no lo había pensado así, yo lo había pensado en otra forma, pero muy distinta, matemática en realidad, porque ya es mi forma de pensar, ya todos me conocen, pero lo puede entender justamente y me pareció brillante, y lo digo como lo he dicho otras veces, ¿no? Que es una idea muy interesante, la vinculación de muchos sin necesidad de la idea y la abstracción. Ese es un giro definitivamente en las formas de pensamiento que tenemos que valorar, ya tenemos que valorar, porque es el camino a una nueva forma de pensar realmente, que todavía suerte que yo creo que es porque es peruano que piensa así, quizás me equivoco, ¿no? Quizás soy chauvinista pensar así, pero hay algo de andino en esa forma de pensar relacionista, comunitaria, ¿no? Y quizás eso haya facilitado, por supuesto que como siempre pasa, los lugares no pueden explicar a las personas, ¿no? Víctor Montero no lo va a explicar la perla, sería una locura. Él es él, ¿no? Es una mente, ¿no? De lo que hace, ¿no? Entonces, las personas no son explicadas por su pueblo, pero pueden ser más cómodas, más fácil de desarrollarse en algunos lugares de repente, ¿no? Y el pensamiento andino, relacionista, las comunidades, conocer al Perú, conocer las distintas experiencias, quizás ha ayudado a tener esa, yo creo que perseverancia en esa idea, porque cuando tú lo lees, la idea del protagonista en el primer libro no se entiende bien, al menos yo no lo entiendo bien, ¿no? Quizás alguien, ¿no? Pero yo no puedo. En cambio, en el último libro, donde está desarrollado de forma pacienciosa, ¿no? Ahí se me iluminó y pude entender, ¿no? Y dije, esta idea, esta no la he visto en Europa, no la he visto en ningún sitio, ¿no? Es brillante y realmente te felicito. Solamente quería hacer esa observación general. Magnífico. Que realmente te agradezco realmente, porque yo he estado soltando la idea del protagonista, pero este último análisis que he hecho, protagonista con naturaleza empática, lo he desarrollado también bastante en torno a las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Donde me has hecho ver, pues, que no es un concepto como usualmente lo entendemos, sino que es una realidad viva, ¿no? Esto no lo manejaba, no me percataba tanto de esto mismo que salía de mí, ciertamente, ¿no? Pero agradezco mucho, pues, este complemento, ¿no? Esta iluminación respecto de lo que yo mismo he hecho. A veces uno no entiende lo que está haciendo. Así es, así nos pasa a todos. La historia, no solamente la filosofía, de la ciencia está llena de gente que avanza y a veces a lo oscuro, ¿no? Sí. El cálculo infinitesimal es un caso, ¿no? Lo que decía Berkeley de tu amiga, él, eran críticas adecuadas para el siglo XVII del cálculo, porque había oscuridad. Fue muy intuitivo su desarrollo. Después, en el siglo XVIII, recién se formaliza. Muy bien. Excelente. Por favor, también pueden tomar la palabra otros participantes. Me acuerdo, estaba revisando la video que enviaste por Kiko por el foro, ¿no? Y el del año 95, ¿no? Yo me acuerdo, Luis, que yo presenté 2 libros tuyos, ¿no? Tú me ayudarás a recordarlo mejor, pero tengo algunos recuerdos, ¿no? La primera presentación, me acuerdo, si no me equivoco, fue en el Centro Cultural Ricardo Palma, que fue yo creo que en el Búho Rojo fue el contraste y el protagonista. No, pero la presentación que no fue de Ricardo Palma, me parece, y después fue en la municipalidad de Linz. Ya.
no me acuerdo bien de los sitios, pero sí hasta... Incluso yo preparé textos, encontraste los debo tener por ahí. el protagonista. Y recién de José Luis me ha hecho acordar, porque la memoria ya, bueno, asocia, ¿no? Entonces, Ajá. de que él había leído y que me había preguntado y que yo le había hecho esa broma en algún momento, ¿no? Pero a mí, yo también te felicito porque, sinceramente, claro, tú y yo ya no tenemos la edad que teníamos hace 30 años, obviamente, entonces podemos verlo en perspectiva desde otra forma, ¿no? Ya, ¿Cómo ha claro. crecido la idea? Sí, efectivamente, ¿no? Pero yo me pongo a recordar, digamos, de lo que comentaba, digamos, en ese entonces, y justo cuando has hecho la exposición hoy día, me han venido varias ideas, ¿no? Pero una idea muy que yo diría que puede permitirnos ver el alcance de lo que tú intentas hacer es probablemente esta cita que es bastante conocida, no recuerdo en qué texto de Nietzsche, sobre definir una hoja conceptualmente, ¿no? Lo que apuntaba también José Luis, ¿no? El tema de la definición, lo que tú has hecho tanto énfasis, ¿no? Una definición abstracta y la hoja con sus cualidades. Hay una cita de Nietzsche, no recuerdo, mi memoria en este momento no me puede, no me ayuda para saber exactamente, pero la idea sí la recuerdo con claridad, ¿no? O sea, una cosa es el concepto de hoja, ¿no? Taxonomía, ¿no? La clasificación, una hoja tiene ciertas características, pertenece a tal, no sé, categoría, ¿no? Y otra cosa es sentir la hoja, ver esta hoja que es una hoja particular y que por más que sea verde, otras hojas son verdes, esta hoja tiene un verde particular, tiene una forma particular, está en un lugar determinado y es única, ¿no? O sea, en ese sentido me parece muy nietzscheano lo que tú has hecho, pero a tu manera, ¿no? O sea, muy creativo, ¿no? Muy original, cómo has derivado, ¿no? Digamos, de esta cita donde Nietzsche realza ese valor de lo estético que creo que está desde tu primer libro, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y con ramificaciones éticas, políticas, que en ese entonces todavía no eran muy claras, pero creo que ya en tus últimos libros sí se nota eso, ¿no? Era más ontológico, sigue siéndolo, ¿no? Y entonces es un aporte realmente, ¿no? Yo lamento que no haya mucha gente, aunque tampoco ya lo lamento porque en estas reuniones las cosas importantes no son masivas, ¿no? No son O sea, masivas. pero está la gente que tiene que estar probablemente, ¿no? Sí. ¿no? Y entonces me llama mucho la atención el énfasis que tú haces en el accidente, ¿no? O sea, rescatar eso, ¿no? Porque incluso José Luis hacía una admisión de que hay coincidencias, yo creo que también, ¿no? Porque de alguna manera algunos artículos que vengo redactando tienen que ver con esa accidentalidad a la que tú, digamos, enfatizas, ¿no? Señalas de la identidad es lo que nos distingue, ¿no? Entonces, ¿cómo calzarlo en esa definición aristotélica que puede ser brillante para hacer un tipo de ciencia, ¿no? Tal como lo entendemos, como lo entiende la modernidad, pero para otras cosas, pues mutila totalmente y no nos dice casi nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que debe ser un medio se ha convertido en un fin, Sí, ¿no? y todo esto de la revolución Sí, industrial, el sí. número que tú criticas, Ujú. totalmente, obviamente lo comparto, ¿no? O sea, no hay forma, y creo que muchas personas, ¿no? Me llama más bien la atención, eso me ponía a pensar también, tu formación, ¿no? O sea, tú has estudiado ingeniería industrial, ingeniería ambiental y filosofía, ¿no? Y eso, digamos, es curioso porque, digamos, otras personas no hacen reflexiones de este tipo. Probablemente con la formación que tú tienes, sin embargo, Sí. eso también es muy meritorio, ¿no? E interesante, ¿no? Claro. Lo que tú decías de que, o sea, con tus vecinos, digamos, ¿no? Donde estás, no conversan. A mí me pasa algo similar, ¿no? Yo no vivo en un edificio, vivo más o menos en casas así contiguas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con la singularidad o con la personalidad que tú tienes, que yo tengo, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene. Y entonces, si hay coincidencias, ¿no? Se va a producir una amistad o un diálogo, pero si no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces habría que trazar un puente, ¿no? Y si ese puente no existe, es bien difícil comunicarnos, ¿no? O sea, Digamos hay mucha como que la diferencia. gente quiere conocerse, pero no puede, digamos, está muy limitada por el ambiente. Ocupada, ¿no? O sea, muy fijada en lo el material, en lo externo, en lo aparente, ¿no? O sea, tú muy bien observabas este tema de lo artificial, digamos, lo estético, ¿no? Sí, pero en un sentido no positivo, sino falso, ¿no? O sea, se está perdiendo, ¿no? O sea, un poco la idea de
que da valor, lo auténtico por cosas que no son por realmente riqueza, triviales, por el ¿no? más y más, por la acumulación, exactamente. Sí. Que está muy bien, todos queremos una buena cantidad de riqueza, pero añoramos otra cosa, pues, ¿no? También. Así es. Si me permiten un comentario antes que... Adelante. Hay una serie de publicaciones que algo tienen en común. Parece una saga, porque en realidad, no sé, tu propuesta escapa a esa tendencia de esos libros que, por ejemplo, llevan esos títulos, La derrota de la razón, El fin de las certezas, Las teorías débiles, que prácticamente nos proponen que en este mundo, ¿no?, tenemos que tener ya otra mentalidad, ¿no? Acorde con también el libro La nueva mente del emperador. O sea, para superar el esencialismo necesariamente tenemos que tener, digamos, una nueva mentalidad, una nueva teoría del conocimiento. Habría que rehacer todo, porque prácticamente no hay solución de continuidad, porque en realidad si los conceptos, las esencias y las teorías y las abstracciones que hicimos ya se desvanecen, tendríamos que construir un mundo donde se requiere, pues, una mentalidad poderosa para captar inmediatamente las singularidades, ¿no? Porque según lo que, ¿no?, dijiste tú, por ejemplo, ya esa teoría del conocimiento basada en conceptos era muy fácil, porque todos partíamos del concepto y lo derivábamos. Claro. Más bien una nueva teoría del conocimiento, que ya es más compleja, para un mundo más complejo, estaría por el lado de lo que tú propones. Claro, y yo lo menciono someramente en mi libro, ¿no? De que hay conceptos y conceptos, ¿no? Digamos, podría haber niveles de eso, niveles de generalidades, y quizás nuestra sociedad es una que se basa en generalidades demasiado generales, mientras que, no sé, nuestros prehispánicos en nuestras tierras veían las cosas siempre bajo subgrupos, pero mucho más acercándose a la particularidad, ¿no? Un concepto puede acercarse más a la particularidad, ¿no? Somos seres humanos, ya, bravo, lo has dicho mucho. Somos peruanos, de peruanos somos limeños, de los limeños somos universitarios, o somos profesores. Y todos son conceptos, pero cada vez vamos encontrando la mayor particularidad, ¿no? Entonces, creo que cuando tenían que clasificar a las personas, muchas de las culturas prehispánicas, los incas, no sé, consideraban, pues, clasificaban al hombre desde sus estamentos sociales, que a su vez ya son una suerte de esencias también, son agrupaciones. No podemos vivir sin esta manera sin un mínimo de conceptualización, pero hay niveles de ello. Ahora es todo un reto, ¿no? ¿Cómo aplicar esta nueva mentalidad? Es un poco difícil, pero por lo pronto hay que mirar un poco al pasado, cómo hacían las cosas, ¿no? Yo creo que el hombre antiguo hacía lo correcto, ¿no? Hacía lo correcto, simplemente no entendía lo que hacía, pero estaba, me refiero al hombre bien antiguo, ¿no? Antes de cualquier
contagio con la mentalidad occidental, que nos ha brindado muchas ventajas también, ¿no? Repito, el concepto, el número, nos abre las puertas a un desarrollo tecnológico sin par. Y lo queremos también, claro, pero cómo conjugar las dos cosas, pues, es el desafío, ¿no? Por favor, que continúen los comentarios. Sí, gracias. Había una diapositiva en la cual pones en la parte superior el devenir, luego el deseo y la intervención del hombre, ya sea como forzada. No sé si podrías retrocederla, por favor. Te agradecería. Esa. Ya, esa. Intervención acoplada, intervención forzada. Quería preguntarte si hay cierta analogía con el taoísmo, en el sentido de esa idea del Wu Wei, que es una especie de acción del hombre con relación a las leyes naturales. Es decir, hay un pasaje en el Tao Te Ching que es algo así como el hombre sabio actúa sin actuar, o obra sin obrar, algo así. No recuerdo exactamente. Entonces quería saber eso, si hay cierta cierta analogía con estas ideas taoístas, y si pudieras ejemplificar un poco más, ¿a qué te refieres con una intervención acoplada, en el sentido de quizás, no sé, entender el orden natural de las cosas y la intervención forzada? O sea, ¿qué es exactamente la diferencia entre esos dos conceptos? ¿Cuál es? No estoy tan familiarizado con el taoísmo. Ya. Sé que es uno que es naturalista, que en el mundo no es, los problemas no son porque se dejan de hacer cosas, sino porque se hacen demasiadas cosas, ¿no? El taoísta sí tengo entendido que quiere seguir el mismo ritmo de la naturaleza, ¿no? Quizás lo mío no vaya tanto por ahí, puesto que, como decía bien acá, el devenir quiere que seamos seres con deseo, quiere que, o sea, es normal que tengamos una iniciativa, que tengamos tecnología, pero ¿hasta qué punto? ¿No? Eso nomás, ¿no? Hasta el punto en que contaminemos todo el ambiente, no. Eso no es parte del impulso natural, eso no lo quiere el devenir, ¿no? Siempre viendo nuestro deseo con humildad, digamos, ¿no? En su pequeñez frente a la voluntad mayor en la que estamos, pero sí podemos decir, aquí estamos, queremos esto, ¿no? Queremos construir, queremos un televisor, sí, pero es la manera en que consideramos nuestro deseo. ¿Estamos anteponiéndolo al deseo universal? ¿O estamos respetando nuestro sí? El taoísmo quizás sea muy pasivo. Sí, más bien, exacto. Tu idea del protagonista más bien tiene mucho más de ese vitalismo nietzscheano, algo así como lo comentaba, ¿no? El protagonismo tiene... Entonces, eso es todo lo contrario que un taoísta que no está en otro... Perdón, protagonista suele asociársele con la acción, el que protagoniza. Lo estamos viendo... No, pero en todo caso que se involucra, ¿no? O que experimenta. Que experimenta, que vive, pero no es... Claro, sí tiene que tocarle el rol de liderazgo, un cierto rol de liderazgo. Entonces sí hay una acción, claro, ahí, pero no vaya a pensarse que es un supervitalista, no se trata de eso, ¿no? Así es. Yo tenía un comentario con relación a la... Creo de alguna manera que me llamó la atención cuando leí el título, ¿no? La superación del esencialismo.
y supongo que sí, tal vez tiene una cierta relación, ¿no? O sea, las lecturas que has hecho, las reflexiones que has hecho, ¿no? O sea, porque por un momento dije, Luis Solari va a hablar algo que esté relacionado de alguna manera con la posmodernidad. Y yo creo que sí tiene algo relacionado con la posmodernidad, en el sentido de que en la modernidad se erige, digamos, un pensamiento racionalista, ¿no? Que tiene que ver con esto que tú has señalado de la idea de la razón, digamos, que creo que de alguna manera tú estás criticando esa concepción de la racionalidad instrumental, ¿no? Que prima de alguna manera en una cierta interpretación de la racionalidad moderna, que precisamente los posmodernos quieren alejarnos también. Pero lo interesante de tu propuesta son las coincidencias de repente, ¿no? O sea, que son elaboraciones tuyas, ¿no? Porque no has hecho que yo sepa, digamos, ninguna... Obviamente que todos tenemos influencia en nuestro pensar, ¿no? Pero es interesante. A mí me parece que sí apuntas a una cierta tendencia a la naturalidad, a mantener una relación con la naturaleza que se pierde en la urbe, ¿no? Y que sí se mantiene en el campo. Creo que no es gratuito esa nostalgia o esos ejemplos que tú nos das. Me parece que se entiende precisamente por lo que se pierde, digamos, en la ciudad, en la forma de vida, del estilo de vida de la ciudad, a la que no tenemos mucha opción, ¿no? Porque si queremos gozar de esa tecnología, de esa ciencia moderna, que también estamos de acuerdo, ¿no? Como tú bien decías, yo también, ¿no? Si no utilizaría un celular, no se estaría grabando esta digamos, conferencia, ¿no? Claro. Pero el asunto está, y ahí sí retomaría también mi elogio a los antiguos, ¿cuál es el límite de eso? O sea, debemos seguir produciendo, aumentando cantidades, números, ¿no? Y eso es lo más importante. Yo creo que definitivamente eso no es lo más importante, ¿no? Usar celulares, tecnología, computadoras, sí es importante, pero ¿qué pasa si entre nosotros no desarrollamos mejores relaciones? Sí, exactamente. No contribuye en nada, ¿no? Se aleja, y ahí está, creo, donde tú pones el acento, esa accidentalidad, esa singularidad que requiere un trabajo, ¿no?, más profundo de parte de nosotros, ¿no?, que nos dedicamos a estos menesteres, ¿no? Sí, pues no sé si la posmodernidad que busca un sentido más ecológico, un rescate del monopolio de la razón, esté completamente de acuerdo conmigo, ¿no? Porque hay ciertas esencias que siempre quiere mantener, ¿no? La esencia del hombre, la libertad del hombre, asumo, no soy un especialista en la posmodernidad, pero los derechos individuales, los derechos humanos, todas esas cosas las manejaría quizás yo no tanto, ¿no? Pero muy interesante la categoría que digamos tú, las categorías que utilizas, ¿no? Por ejemplo, la de destino, Sí. ¿no? Y los ejemplos que has dado me parecen bastante sugerentes, Claro. ¿no? O sea, Mahatma Gandhi, Sí. Alfonso Ugarte, son personas, son hombres básicamente, si nos atenemos a una definición muy laxa, pero el destino es muy diferente, ¿no? O sea, la singularidad Claro. que deviene en el tiempo Eso se quiere rescatar. es impredecible, Eso ¿cierto? hoy en día, sí, definitivamente. Así es. Bien, bueno, la posmodernidad surge como una crítica justamente a la modernidad, ¿no? La modernidad habría sido mitológica en el sentido de que había devenido en una suerte de mitos como el progreso, como el conocimiento absoluto, etcétera, que al final no se podían lograr. Y es posmoderno aquel que deja de creer en semejantes mitos, en semejantes proezas, y comienza a considerar más bien que esa forma de pensar, que también es racionalista, tiene sus limitaciones. Coinciden en cuanto que son una crítica a la racionalidad que la modernidad siempre ha visto como elemento fundamental. Pero no pienso que coinciden más allá de eso, sino que claro, como ambas son críticas a la racionalidad, hay puntos en que se tocan necesariamente. El primer punto. En segundo lugar, es obvio que la propuesta de Solari nace de un pensamiento que bien podría haber sido desde la antigüedad, porque
Están hablando de esencias, accidentes. O sea, hubiera podido darse, no sé, en el primer siglo de nuestra era y hubiera podido surgir ahí, ¿no? Entonces no necesariamente está vinculada con la posmodernidad, que necesariamente es después de la modernidad, pues, porque es posmodernidad, ¿no? Pero sí, claro, tienen elementos que van en contra. Julio ha hecho una observación muy interesante. Hay un pensamiento por desarrollar aquí que tiene que ir más allá del ámbito de lo meramente racional, pero ¿cómo es el problema, no? ¿Cómo desarrollarlo, no? Y bueno, voy a hacer algún alcance porque justamente decía que yo coincidía con el pensamiento de Solari, lo cual está escrito, ¿no? Está en mi primer libro. Y el asunto me parece que va por el siguiente caso, ¿no? Mientras no se trata de eliminar el pensamiento de las esencias, porque como bien ha dicho Solari son necesarios, sino que si esto lo veo como parte de una esencia, ese es solamente un aspecto o una forma de pensarlo, porque existe otra forma de verlo como fuera de la esencia. Es decir, quien puede ver las dos caras maneja los dos pensamientos. Por un lado puede pensar completamente lógico, científico, porque ve las esencias de las cosas, y por otro lado puede verlo en su singularidad, cuando ya no es parte de las categorías con las cuales nos los explicábamos. Ahora, esto quedado así en idea abstracta lo voy a dar como un ejemplo, ¿no? Digamos, en los casos históricos creo que se nota mejor, ¿no? Podemos tocar la idea de que teníamos ¿cómo se llama? de un hombre antes de la Revolución Francesa que, digamos, vivía en el campo, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, pues él era, digamos, un peón del campo, un campesino nada más. Estaba atorado en ciertas categorías sociales y en ciertas etapas, ¿no? Sociales. Pero después, entonces, eso es en abstracto, ¿no? En abstracto él, pues, no pertenece ni a la nobleza, ni pertenece a nada. Es simplemente un campesino. Está en la base de estas clases sociales. Quien lo ve así, lo ve por categorías y conceptos. Pero después de la Revolución Francesa, cuando se rompen esos conceptos con los cuales agrupábamos a aquellos entes y se van a construir con esos mismos entes, con esas mismas personas, otros conceptos para otra etapa histórica, en ese transcurrir de un contexto al otro contexto, podemos ver al hombre en su singularidad. Puede que haya sido un esclavo, puede que haya sido un clérigo, puede ser que haya sido un campesino, pero lo puedo ver como hombre en su particularidad, porque eso es independiente de la etapa histórica, de los conceptos que se imponen sobre él. Entonces, quien puede ver los dos ámbitos, uno, el ámbito de los conceptos con los cuales entiendo esto, pero esto podría tener otros conceptos, podría agruparse, y si es que lo veo en su singularidad, puedo darme cuenta de eso, ese es el que maneja la otra forma de pensar. Entonces, naturalmente, quien dice, no, solamente existen los marcos abstractos, está atrapado en el mundo conceptual, racional y ordenado, nada más. Obviamente esa forma de racionalidad tiembla cuando, por decirlo científicamente, hay un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, la emergencia de la situación, claro que estoy utilizando el concepto de Kuhn fuera de su ámbito, pero para hacerme entender, cuando hay un cambio de paradigma, las mismas experiencias nos sirven para construir otras teorías. Eso es porque puedo ver al experimento en cuanto experimento y no en cuanto que me formé así en la universidad, ¿no? Sino que puedo reconstruirlo en otros ámbitos epistemológicos en este caso. También se ve en la historia, se puede ver en varios elementos. Entonces, quien puede rescatar la singularidad y sacarla del marco conceptual es quien puede pensar de la otra forma. Yo creo que nuestro camino entonces no es destruir la razón ni la ciencia, y en ese sentido no es posmoderno,
sino más bien construir una racionalidad más amplia que la incluya sin quitarle méritos, ¿no? Claro, claro. Tiene que manejar todos los niveles de conceptualidad, ¿no? Yo mencioné que hay niveles, pues, digamos, unos que se van concretando más al objeto, ¿no? Cada vez más, ¿no? Estamos, mencionaba yo, ¿no? Peruano, después cajamarquino, y después San Isidrino, qué sé yo, ¿no? Y se va especificando cada vez más cualquiera de las sociedades arcaicas. Primero tienen sí o sí que manejar el concepto de hombre para poder distinguirlo del animal, ¿no? Y que entonces a se le correspondan ciertas leyes, ¿no? Ahora, en la aplicación de la ley se sigue ahondando en los conceptos. A este subgrupo humano de este estamento se aplican estas leyes, a estas otras, y así sucesivamente. Todos los conceptos tienen que utilizarse. Es el énfasis, es hasta dónde llegamos. La crítica a nuestra sociedad es que es muy simple, ¿no? Nuestra constitución es general para todas las personas, ¿no? Toda persona humana, y se acabó, digamos, no damos más Es abstracto. en la aplicación de ello. Y ahora vamos a aplicar un concepto que es el de brindis. ¿Qué les parece? Ese sí me gusta. Claro, eso también no sería un concepto, sería un concepto bien particulariza. Eso cabe dentro de la singularidad. Está más bien dentro de la singularidad. Ahora es el momento, creo. Una experiencia. para- Ajá, vamos a experimentar, vamos a la experiencia. Sí. Bueno, excelente. Perfecto. Claro, claro. Bueno, unas palabras de epílogo. Ajá. Nuevamente nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestra admiración Gracias. por este trabajo que no es de ahora último. Luis Solari viene dedicándose a esfuerzo filosófico desde hace mucho tiempo, y por eso que nos convoca también aquí cada cierto tiempo a presentar sus investigaciones. Y siguiendo con la línea de la teoría de los paradigmas, en realidad evaluar tu teoría desde el esencialismo ya no resulta digamos muy esclarecedor, porque en realidad tú, inclusive consecuente con lo que estás proponiendo, ya manejas otro vocabulario, Sí. otras conceptualizaciones, manejas y no solamente es una propuesta de que hay que superar el esencialismo, sino que lo estás haciendo. Y creo que ahí sí hay una consecuencia, ¿no? Ahí sí hay un compromiso, y como se ha señalado aquí también, ¿no? hay una originalidad. Y entonces los que nos situamos todavía en el mundo de las esencias, muy poco podríamos Aceptar. ¿no? Comparar, valorar o tratar de hacer algunas equivalencias. ¿No? Solamente, si me permiten, por ejemplo, yo quería hacer una equivalencia, pero al final la desestimé con Kant, porque Kant, en el aspecto estético, Kant decía: si tú haces un arte totalmente subjetivo, si tú haces un acto totalmente personal, cuanto más personal sea tu arte, cuanto más subjetivo sea, y no te importen los demás, entonces más vas a tener una conexión universal, ¿no? Y eso pasó con Van Gogh, ¿sí o no? A Van Gogh al comienzo, ¿sí o no? Nadie lo comprendió, nadie le compró un cuadro, nadie, ¿no? Daba un sol por él, le decía: oye, no hagas eso no es arte. Pero él dijo: no, para mí esto es el arte y yo sigo pintando como me gusta. Y él se comprometió con su estética, que al final tuvo una concepción
universal, porque la gente lo empezó a reconocer, y ahora un Van Gogh no baja de 80 a 100 millones. Y entonces, yo no sé si es una equivalencia de que tú estás haciendo algo en lo que tú crees y en esa propuesta, ¿no? y con una nueva visión y con un nuevo vocabulario, que en determinado momento esa singularidad de la que estamos hablando puede conectarse universalmente. Claro. Y por eso que nos da gusto y estamos orgullosos de estar con personas que están creando Cambios. y están auspiciando y promoviendo y suscitando nuevos temas para la filosofía. Una vez más, por eso te agradecemos y nuestros elogios, y continúa con estos trabajos y estaremos también atentos para seguirte escuchando y seguir viendo tu trabajo. Magnífico. Esperemos que así sea. Amén. Perfecto.